Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy nos acompaña un querido amigo, el profesor Atilio Morillo, quien es matemático y es profesor jubilado de la Facultad de Ingeniería, y hemos venido conversando a propósito de las disciplinas, diríamos que son disciplinas hermanas, profesor, la inteligencia artificial y la robótica. En el segmento anterior estábamos conversando, bueno, en qué consisten estas disciplinas, pero hay cierto desconocimiento y temor de la gente frente a estas disciplinas, porque existe el miedo generalizado de que si la sociedad se tecnifica demasiado, si hay un robot para todo, pues quizás terminemos deshumanizados. Y si ya nos cuesta interactuar entre los seres humanos, el interactuar con un robot, pues como que va a ser aún más difícil. ¿Cuáles son los riesgos que llevan estas disciplinas? Bueno, pero antes de contestar esa pregunta quería insistir un poco en el punto que tocaste antes, ¿no? ¿Cómo no? Sobre la trascendencia, sobre la capacidad del ser humano. Sí, cómo no, disculpe. Fíjate, por ejemplo, en el caso de las computadoras, ¿no? Que podríamos incluirlas dentro de estas disciplinas de inteligencia artificial, robótica, etcétera. La capacidad de cómputo, por ejemplo, de una computadora es millones de veces superior a la de un ser humano, que pueden resolver problemas arduos que un ser humano tardaría sería imposible cálculos realizar. Astronómicos. Correcto, cálculos demasiado grandes. Ahora, pero hay ciertas cosas que un computador no puede hacer que un niño de 3 años sí puede hacer. Claro, por supuesto. Como por ejemplo, identificar el sarcasmo. Si yo me encuentro una persona muy gorda en la calle y le digo, oh, estás delgado, estás fino, un niño de 4 o 5 años va a entender el sarcasmo que hay en esa frase. Pero quizás un computador en una conversación con un usuario no va a entender lo que se está expresando ahí. Digamos, la inteligencia tiene muchos niveles o muchas facetas. Y entonces se ha logrado desarrollar alguna faceta de la inteligencia, digamos, a nivel de máquinas. Pero no, digamos, todo el abanico que comprende lo que se podría llamar la inteligencia humana. O la claro, pero fíjense que siempre ha habido un prejuicio de cierta gente que dice, no, la inteligencia artificial nunca va a lograr, por ejemplo, la creatividad, o nunca va a lograr hacer cosas que nosotros los seres humanos hacemos. Y una de las cosas que más invocaba era el ajedrez. Siempre se había dicho que el computador nunca iba a poder vencer a un ser humano en un juego de ajedrez. Y cuando la máquina Deep Blue le ganó a Garry Kasparov, eso se puso en duda. Es decir, que y claro, fue un primer paso. Si ya la máquina puede vencer al ser humano jugando ajedrez, a lo mejor muchas cosas, muchos procesos mentales que nosotros creíamos que eran exclusivamente nuestros, a lo mejor una máquina sí los podría emular. Claro, ese es un tema, digamos, que está en el tapete, ¿no? ¿Qué cosas se pueden lograr con las máquinas? Incluso se podría hablar de los sentimientos también. Y esto nos lleva a una pregunta interesante que se la planteó el matemático Alan Turing por allá en los años 50, que es, ¿cómo podemos saber si una máquina piensa realmente? Porque nosotros cuando diariamente usamos un computador y el computador se queda pausado un tiempo y sale un relojito de arena que da la vuelta en el centro de la pantalla, ahí habitualmente decimos el computador está pensando, pero cuando decimos eso no es un uso metafórico del lenguaje. Realmente no le estamos atribuyendo mentalidad al computador. Pero ¿podrá llegar un día en que las computadoras lleguen a tal complejidad que sí podamos admitir que eso está pensando? Bueno, yo no me niego a eso, ¿no? ¿Pero qué tendría que ocurrir? O sea, en este momento hay computadores que piensan, así como usted y yo estamos pensando. Bueno, digamos, como te dije antes, ¿no? Con todos los niveles, digamos, que se le puede asignar al proceso de pensamiento, no creo que en este momento podría decirse que hayan computadores que piensen. Por ejemplo, no hay computadores que logren demostrar un teorema. Pero sí hay computadores que pueden resolver cómputos gigantescos que un ser humano no lo puede hacer. Por eso te digo pero no está descartado que en un futuro pudiera suceder que se logren crear máquinas o mecanismos que hagan esos procesos que hacen los humanos, por ejemplo. Claro, pero claro, es que el pensamiento no es solamente el pensamiento de razonar cómputos de grandes números ni demostrar teoremas, sino también cosas elementales como, por ejemplo, el sentimiento, sentir rabia, sentir furia, sentir alegría. ¿Un computador podrá llegar a eso? ¿O hay en principio un obstáculo que diga que jamás un computador podría llegar a eso? Yo creo que en principio no hay ningún obstáculo.
Claro, pero lo que mucha gente dice es que el sentimiento es una sensación, los sentimientos de alegría, de tristeza, de furia, son sensaciones subjetivas que un computador pues no tiene esa subjetividad. O sea, ¿cómo un programador le puede instalar subjetividad a una máquina? Estaba leyendo precisamente sobre eso, que ahí están desarrollando sistemas, por ejemplo, para que los robots se autoprotejan, en el sentido de que, supongamos, no introduzca la mano dentro de un engranaje que le destruya la mano, o no se lance de una gran altura. Y entonces se diseña un programa que hace que el robot sienta, digamos, entre comillas, temor. Se inhiba. Correcto, se inhiba de hacer ciertas acciones Claro, lo que pasa es que aquí los psicólogos, es un tema interesantísimo, porque los psicólogos plantean una cosa, o sea, dar la muestra exteriorizada de inhibirse no es exactamente lo mismo que el sentimiento interno de temor. Entonces, claro, o sea, que un robot frente a un precipicio no se lance y se retroceda y pueda exclamar, uy, eso no es garantía de que realmente está sintiendo. Pero, digamos, quizás viéndolo desde el punto de vista de cómo funciona el proceso, sí podría ser similar. Porque el proceso de temor, digamos, tiene esa componente, ¿no? Tú tienes unos sensores visuales o corporales que cuando ante un estímulo te dan una señal que el cerebro la desarrolla como temor. Y entonces más o menos ese es el mismo mecanismo que se emplearía en ese caso, ¿no? Los sensores del robot captarían unas señales que le producirían una respuesta. O sea, más o menos eso sería el mecanismo de Entonces, fíjese, usted nos está diciendo, en primer lugar, bueno, una máquina sí podría razonar. De hecho, ya lo hace. Pero incluso razonamiento como cosas que hasta ahora no lo ha logrado, pero que los podría lograr. En segundo lugar, usted está diciendo, podría tener sentimientos. Ahora, hay una tercera cosa que muchas veces invoca los críticos de las posibilidades de la inteligencia artificial y de la robótica, que dicen, un robot nunca va a poder ser libre en pleno sentido. ¿Y qué quieren decir esta gente con esto? Bueno, que el robot continuamente recibe instrucciones, algoritmos en su programación. Y en ese sentido no tiene realmente un poder de decisión él mismo. Es decir, las decisiones que el robot toma realmente son decisiones que proceden del algoritmo que le instauró el programador. Mientras que nosotros muchas veces nos creemos que sí somos libres. Es decir, si yo agarro fresa o coco en una heladería, bueno, esa decisión procede de mí mismo. Nadie me programó a mí para escoger la fresa o el coco. Y entonces en función de eso se ha dicho, bueno, nunca un computador va a ser libre en pleno sentido y por lo tanto eso es algo que siempre nos va a separar de las máquinas. Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que el computador algún día pueda ser libre? Es posible que sí, porque eso es lo que se llama el mecanismo de retroalimentación. Que se obtienen, un computador puede estar diseñado para realizar un proceso, pero puede estar equipado de sensores que hacen, por ejemplo, que si el estímulo cambia, él envía una señal al computador que lo maneja y ese computador le hace que cambie, digamos, la dinámica que está desarrollando. Claro, pero lo que muchos críticos dirán es que el hecho de que se le hayan implantado esos sensores ya suponen que su decisión no es enteramente libre, porque va a depender también de el algoritmo que hace correr esos sensores. Bueno, pero fíjate que es un paralelismo muy semejante a lo que ocurre con los seres humanos, claro. No, y yo creo que lo que habría que ver acá es que hasta qué punto nosotros somos realmente libres. Porque fíjate lo que se dice con respecto al amor, ¿no? Que unas reacciones bioquímicas. Son reacciones bioquímicas producen endomorfina. Sí, endomorfina, creo que son unas hormonas. Creo que es el nombre de la hormona que se produce. Y entonces el estar enamorado es tener un exceso de secreción de una determinada hormona. Usted acaba de aniquilar el Día de los Enamorados con esto, porque siempre se ha pensado que es una sensación subjetiva, espontánea, y usted, pues, como buen científico nos acaba de decir, no, tiene un correlato con una serie de procesos bioquímicos en el cerebro. Estamos conversando con que no lo escuche su esposo, yo, profesor. Estamos conversando con el profesor Atilio Morillo a propósito de la inteligencia artificial y de la robótica. Vamos a escuchar una canción para los enamorados, precisamente, y para demostrar que, bueno, aun si el amor es una mera reacción bioquímica, es un sentimiento muy bonito, de la agrupación Tecupae y Voy a Amarte.